¿Qué onda, niños, niñas, niñes y helicópteros apaches? Estamos aquí en este podcast para hablar de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Está su servidor, Leonardo. Luego le sigue Abigail Huertas Vázquez y Valentina Colín. La Revolución Industrial fue un periodo de transformación económica y social que tuvo lugar en Europa y América del Norte aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX. Durante este tiempo se produjeron importantes avances tecnológicos y cambios de producción y una transición en la economía que se podría considerar fue la economía agraria y industrial. Eh, Tuvo algunos cambios destacables que creo que fueron el desarrollo de nueva maquinaria, la innovación de la producción, que la mecanizaron, expandieron fábricas de diferentes tipos, las ciudades tuvieron un gran crecimiento y un gran aumento de productividad. Estos cambios ayudaron a mejorar los bienes y tuvo un gran impacto en la sociedad de forma económica y política. Se me hace ya muy interesante ya que es un poco difícil de imaginar cómo una revolución puede tener tanto impacto en el mundo en general. Incluso en la vida de las personas, porque cambió la forma de cómo trabajaban, vivían y el cómo se relacionaban las unas con las otras. Incluso el mecanizar la producción llevó a una mayor eficiencia y aumentó los bienes, y eso generó un cambio estructural, social y económicamente. La industrialización fue lo que dio crecimiento a las ciudades, a nuevas dinámicas urbanas, migraciones masivas del campo, creación de nueva clase trabajadora, y esto llevó a cambiar condiciones laborales y surgieron nuevos movimientos obreros y lucha por nuevos derechos laborales. Es muy interesante el cómo se relacionan las revoluciones, ya que todas tienen un origen parecido, en el sentido de que siempre se busca llegar a un cambio por el bien de todos, ¿no? Pero a veces no se logra tanto eso porque siempre ha existido pues, cosas como la corrupción, que pues la gente poderosa se quiere pasar de lanza con gente que no tiene tanto poder, tanto dinero o tanta influencia en las ciudades. También en el aspecto económico se podría decir que fue muy significativo en el mundo el impacto que tuvo la revolución industrial, ya que, bueno, obviamente, evidentemente fue el crecimiento económico, que fue un crecimiento sin precedentes. Hubo una producción de masa, y hubo un aumento significativo de bienes para todos. Se urbanizó, hubo cambios en el mercado laboral, comercio internacional y en el desarrollo tecnológico. En resumen, se podría decir que la revolución industrial tuvo y transformó radicalmente la economía mundial, dando lugar a más producción, empleo, comercio y tecnología. En los aspectos que tuvo en el impacto político y de revolución industrial, según las investigaciones que hicimos, hubo nuevos surgimientos de movimientos obreros, la industrialización y condiciones laborales desafiantes que estaban en las fábricas dieron lugar a movimientos obreros y sindicales que buscaban el aumento de salarios o al menos mejores salarios, mejores condiciones de empleo y que se cumplieran sus derechos laborales o que se metieran nuevos derechos laborales. Cambió la estructura socialmente, también provocó cambios en lo social. Hubo una clase trabajadora industrializada y una clase capitalista.
Estas se podrían llamar divisiones sociales, influyeron en la política y en la lucha por los derechos de los obreros y trabajadores. Eh, Hubo nuevas reformas políticas gracias a la presión de los obreros, que él llevó a las reformas en muchos países. Las reformas serían como las leyes laborales, regulaciones sobre condiciones de trabajo y establecimientos de derechos básicos. También el nacionalismo, que contribuyó a fortalecer el poder económico industrial en un contexto de competencia global. También hubo en el imperialismo, donde las potencias industriales buscaron expandir sus territorios para obtener recursos naturales y mercados para sus productos manufacturados. La revolución industrial, en resumen, no solo transformó la economía, sino que también tuvo un impacto profundo en la política y en la estructura social de muchas sociedades. Y bueno, creo que eso es todo de lo que se puede decir en resumen y no tan extendido sobre la revolución industrial, el cómo tuvo el impacto en el mundo, en las diferentes eh, en los diferentes espacios laboral, social, económico y político. Comenzamos con la Revolución Francesa. Fue el cambio político y social más importante en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía apoyaba en ocasiones a las masas populares, que se convirtió en la fuerza política dominante. Los detonantes fue el pensamiento ilustrado, como los representantes Voltaire, Bossuet y Montesquieu hayan tenido una mella en la sociedad. Pensaban que el conocimiento humano podría convertir la ignorancia y la superstición y tiranía para un mundo mejor. El propósito era dejar marca en el pensamiento ilustrado. Los principios que se manejaban, como la igualdad, libertad y razón, estaban presentes en la mentalidad de los franceses y de ahí a toda Europa. El orden social era el primer estado, que era la iglesia. Ellos no pagaban impuestos, solo por el diezmo, y la educación está en sus manos. El segundo estado, que era la nobleza, eran dueños de la tierra y no pagaban impuestos de igual manera. El tercer estado, composición variada, que era la burguesía, como comerciantes, ricos, profesionistas, médicos, abogados, artesanos, comerciantes y campesinos. Todos ellos eran los que pagaban impuestos y no tenían derechos. Al otro lado del océano, la industrialización había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia tenía una monarquía absolutista reinada por Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta, donde en ese entonces el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una grave situación social. La sociedad moría de hambre, mientras el lujo y los despilfarros del rey y la nobleza seguían endeudando más al Estado, y de ahí estalló la revolución. Cuando la precariedad provocó revuelto, la sociedad fue a Versalles, París, a quejarse del hambre que pasaban. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció: pues que coman pasteles, así que trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el presupuesto, el rey tuvo que declarar el Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, que es una asamblea donde diputados de la nobleza, del clero y el pueblo se reúnen, donde estuvieron presentes unos 1.200 diputados, la mitad representando los primeros dos estados y la otra mitad representando el tercer estado. El clero y la nobleza reclamaban un voto por estamento y el tercer estado perdió el voto por la cabeza, que permitía más igualdad. A consecuente, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada al tercer estado. Por lo tanto, encontraron otro lugar de reunión en la sala de juegos de la pelota de Versalles, llamada Asamblea Nacional. El 14 de julio, el pueblo y el país respaldó a las calles a su representación, asaltando la fortaleza de la Bastilla. Tras 4 horas de combate, fueron a la prisión y la multitud acusó al gobernador de prisión y traición. La apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad, clavándolo en una pica, haciéndolo así una costumbre que pasen en una pica las cabezas de los decapitados. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y el clero que se unieran a la nueva Asamblea Nacional, adoptando el nombre de Asamblea Constituyente, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el feudalismo y la adaptación de los bienes de la Iglesia y la libertad de la prensa. En 1789 hubo el rumor del que el rey estaba formando tropas
y de ahí huyó la multitud al Palacio de Versalles, donde algunas mujeres entraron y decapitaron a miembros y guardia real de la Asamblea, donde consiguen aprobar la Constitución de 1791. El rey planea escapar de las trulleras para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Los encuentran en la frontera de Austria y su plan fracasa, donde son prisioneros y los llevan a la guillotina. La Convención Nacional redacta una nueva constitución con un nuevo calendario según el año de 1792 se convertía en el año 1 de su nueva era, cambiando el nombre de los meses a Floreal, Brumario y Germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividía en 3 periodos de año en 10 días. En 1793 y 1794 entró una especie de dictadura jacobina acabando en un régimen terrorista llamado Reinado del Terror. Entre 30.000 personas fueron guillonizadas con actitudes contrarrevolucionarias, encabezando este movimiento por Robespierre. Napoleón Bonaparte enfrentó a los partidos revolucionarios franceses y los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée, donde Robespierre propone más terror como camino hacia la virtud, aumentó el número de muertes y también Robespierre acabó con la guillotina, pero no acabó la revolución. En un intento de tranquilizar, en 1745 se promulgó una constitución presentando que el poder legislativo compuesto por 2 cámaras y el ejecutivo por 5 personas. Napoleón enfrentó un movimiento para dar en 1749 en un golpe de estado de 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República y estableció el orden. Intentó gran apoyo del pueblo francés y la economía volviera a crecer. En 1804 Napoleón se proclama emperador. Para muchos aquí acabó la revolución, pero la revolución aún provee hoy en día. En todas partes, libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia en el occidente para siempre. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que se inició en 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por sus trascendentes consecuencias, hoy se considera uno de los principales acontecimientos del periodo moderno tardío. La consecuencia fue el derrocamiento de la dinastía zar, herederos del Imperio Romano, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despósito que reinaba en esos momentos. La revolución trajo consigo un gobierno comunista encabezado por Vladimir Lenin. Las consecuencias que provocó la Revolución Rusa fueron 3. La primera, Rusia estaba en una guerra con Alemania en la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Las constantes derrotas y numerosas pérdidas que sufrió el ejército ruso llevaron al menosprecio de los Romanov, última dinastía zar, con Nicolás II. Años antes, en 1905, se produjo una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la Guerra Rusa-Japonesa. La segunda, Rusia sufrió una crisis económica con escasez de alimentos para el pueblo, que soportó una horrible hambruna. Era un país eminentemente rural y tardío. La organización social de Rusia se basaba en la desigualdad más absoluta, distinguiendo 2 clases sociales principales, la nobleza y la gente sencilla, casi todos ellos campesinos. No existía una clase media. La tercera causa la encontraremos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de ascendencia alemana, increíblemente impopular y enemiga de cualquier reforma popular. Un año antes había sido asesinado Rasputín, quien era médico y consejero de la emperatriz. Estas causas, unidas a un duro invierno, fueron el motivo por el que estalló la revolución. Distingamos 2 fases de la revolución durante 1917, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, que tuvieron lugar en marzo y noviembre, debido al regimiento ruso del calendario juliano, en lugar del calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero comenzó con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas fueron generadas en todo Petrogrado y la tensión aumentó. Las manifestaciones fueron traídas para multitudes cada vez más grandes. El ejército no tenía las herramientas para detener la revolución y Nicolás II tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución acabó con más de 100 víctimas, principalmente manifestantes. La rápida e inesperada caída del régimen
desató una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto, encabezado por Alexandr Kerensky. Las primeras semanas de generosidad fueron muy pacíficas. En las ciudades y en las zonas rurales no hubo represalias contra los servidores del Czar. Se destacó la primera expresión y asociación y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos el ingreso del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. La situación empezó a cambiar. Los soviets, que eran asambleístas populares de trabajadores, soldados y campesinos, al principio dejaron gobernar al gobierno provisional, pero insistieron en la prerrogativa de influir en el gobierno y controlar ciertas milicias. Las masas de trabajadores y campesinos comenzaron a politizarse. El pequeño partido bolchevique dirigido por Lenin, que impuso una radicalización extrema, fue portavoz del descontento general y se convirtió en objeto de las aspiraciones del pueblo. Con su don de oratoria defendió los postulados de Karl Marx de cambiar el sistema capitalista por un sistema socioeconómico socialista y de instaurar la dictadura del proletario. En la ciudad se desarrolló un frenesí por discutir y proponer. El gobierno de Kerensky se volvió impopular e incapaz de reformarse, alejando el pueblo. Aún así. Se enviaron tropas a luchar en la Primera Guerra Mundial, lo que desencadenó rebeliones populares, que fueron retomadas por el gobierno provisional y comenzaron a procesar a los opositores. Lenin y Leo Trotsky comenzaron a planificar el derrocamiento del gobierno provisional para instaurar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue espontánea, la Revolución de Octubre puede considerarse como un golpe estratégico orquestado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, los soviéticos tomaron los puntos estratégicos de la ciudad capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas. La primera, paz inmediata. La segunda, un decreto de tierras para distribuirlas entre los campesinos y formación de los soviets de diputados del pueblo o Sovnarkom, que convocaría elecciones para formar una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin fue derrotado en las elecciones. Lenin disolvió la asamblea, elegida democráticamente por encontrarse en minoría. Esto evolucionaría como una guerra civil. Los bolcheviques crearon a Cheka, una organización de inteligencia política y militar, para reprimir cualquier tipo de disidencia. Su método de represalia no se limitó a detenciones y bombardeos masivos, sino que utilizaron métodos brutales de tortura. Nacieron los primeros campos de concentración. Había comenzado el terror rojo. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la emperatriz Alejandra y sus 5 hijos, que estaban encerrados en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de rebeldes. La guerra civil que enfrentó el Ejército Rojo con el Ejército Blanco terminó con la victoria del Ejército Rojo. Había surgido el leninismo y la dictadura del proletariado. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formó en 1922. El país quedó profundamente herido. Una terrible hambruna mató a 5 millones de personas y comenzaron a implementarse reformas. El partido se dirige verticalmente. El nuevo estado está formado por una pirámide de soviets, donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, Lenin, que estaba enfermo
dimitió en su cargo y se inició una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la mente más brillante del partido, y algunos otros rizos. En 1924 muere Lenin. Joseph Stalin, que estaba subestimado, se levantó contra todos los pronósticos y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin estableció un régimen sangriento y totalitario y elevó a la URSS al gran poder político, económico, científico y militar del mundo. La URSS duraría hasta 1991. Adiós, queridos oyentes. Ha sido todo por el día de hoy. Los estaremos esperando en el siguiente capítulo. Espero que les haya disfrutado y no lo olvides, sigue aprendiendo más con nosotros.